Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Ya tenemos al primero de ellos en contacto telefónico con nosotros, el profesor José Manuyama, miembro del Comité del Agua, y siempre es importante conversar con él por su posición y su actitud en torno a la defensa del medio ambiente. Y partiendo porque hace unos días ha sido el Día del Medio Ambiente, y también por lo que recordábamos que hace 13 años ocurrió un hecho que marcó, creo, la vida de la Amazonía y del país, con lo ocurrido allí en Bagua, y que en el mundo entero se conoció tras los trágicos enfrentamientos allí con la muerte de peruanos como el Baguazo. Profesor José Manuyama, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás? Un abrazo, gracias por atendernos y por permitirnos este diálogo. Siempre cuando hay una fecha en el calendario, profesor, motiva y siempre nos impulsa que lo primero que salga de nuestra boca es decir celebración. Y cuando se habla del Día del Medio Ambiente, inmediatamente uno casi como de una manera mecánica dice celebración. ¿Podemos celebrar el Día del Medio Ambiente o es más para sacudirnos y para motivarnos en momentos de reflexión, de visibilizar todos los problemas que tenemos en esa línea? Yo creo que no se trata de celebración, Rubén, porque en realidad las fechas lo que busca es que evolucionemos como seres humanos, porque el presente dice todo lo contrario de evolucionar en la convivencia y en la convivencia equilibrada. Estamos en una era muy destructiva, y tan destructiva que pone en riesgo la vida en general tal cual la conocemos, incluyendo al ser humano, y entonces estos días del Día del Medio Ambiente es para recordarnos que estamos, digamos, así literalmente condenados a perecer, como si hubiera caído un meteorito, si es que no reducimos el CO2, si no nos relacionamos con la naturaleza de manera amigable, si no logramos convivir, resolver nuestros problemas sin destruir. Así de simple lo dice la ciencia, Rubén. Esto es el contexto en el que se celebra o se menciona el Día Mundial del Medio Ambiente. Y por lo tanto, en esos niveles de reflexión deberíamos entrar todos. Y ahí entonces provoca la siguiente pregunta. ¿Qué nos falta para que todos podamos entrar en ese nivel de reflexión? Más cuando usted nos pone los antecedentes y nos pone los temas sobre la mesa, que debería tenernos en más de una situación con los nervios de punta por todo lo que está ocurriendo en el mundo y que es nuestra responsabilidad. Mira, planteando así como lo dices, a mí me parece que la salida es que los principales investigadores, científicos de todo el mundo, se tienen que hacer cargo de las responsabilidades políticas en los estados, porque no solamente estamos hablando de Perú, Rubén, sino a escala global, porque los científicos son los que conocen de estos problemas, lo estudian, son expertos, los que nos alarman de lo que pasa. Sin embargo, los que ocupan los cargos públicos normalmente no tienen nada que ver con la ciencia, no solo eso, sino que la niegan. Por eso es que pueden hacer caso omiso de la necesidad urgente. Por ejemplo, en Perú necesitamos una ley de transición energética como lo que hay en Dinamarca, ¿no? Ellos en el 2030 no debe haber ni un solo vehículo que funcione a gasolina. Hay tecnologías para usar eléctricos, por ejemplo, para usar los vehículos, pero en Perú no tenemos una ley así, en muchos países tampoco. De esto saben los científicos, creo que por ahí va una de las salidas,
y después todos tenemos que hacer el esfuerzo por una transición ecológica inteligente para poder inaugurar otra relación del hombre entre sí con la naturaleza, Rubén. La lucha en estos tiempos se enmarca en un sector que busca el progreso y sin mirar nada de lo que significa el defender el medio ambiente ni el nivel de preocupación en torno al medio ambiente, y por otro lado un sector que mantiene esta posición de que puede haber progreso sin necesidad de entorpecer, de perjudicar nuestros recursos. Ese progreso sostenible, ese desarrollo responsable que se habla y que sin embargo es satanizado porque inmediatamente son tildados de ambientalistas románticos que quieren vivir abrazados al árbol toda su vida, y entonces ahí tenemos toda una situación con que nos encuentra un año más el Día del Medio Ambiente en esta lucha, en esta pugna por tratar de que todos podamos entender de que si es que no cuidamos, después no vamos a tener ni de qué vivir y mucho menos con qué hacer empresas, si es que lo queremos ver de la manera económica también. Mira, más allá del discurso de algunos, un falso discurso de progreso, lo que hay es destrucción. O sea, si quieren, no tuvieran que hablar de progreso. A nosotros no nos interesaría mirar lo que se ventila oralmente, sino lo que sucede. Y lo que sucede, Rubén, es que en todo el mundo hay ríos contaminados. En todas partes hay menos naturaleza. En todas partes hay más contaminación de residuos plásticos. En todas partes hay toneladas de CO2 en la atmósfera. Entonces, más allá del discurso, lo que existe es un proceso destructivo impulsado por una economía extractivista, depredadora, que solo busca el bolsillo de unos pocos, porque ¿cómo vive un trabajador realmente? Entonces, a esa manera de funcionar la economía destructiva es la que necesitamos superar. Y existe, ¿no? Existe, por supuesto, ¿no? Científica, tecnológicamente y ecológicamente, incluso trayendo en la actualidad los saberes éticos ancestrales de nuestros pueblos, es posible inaugurar una nueva era, Rubén, donde el ser humano sea el centro. Necesitamos evolucionar, necesitamos progreso, pero de la inteligencia, progreso de la salud, progreso de la educación, no esa engañosa idea de que algunos solamente mencionan, pero en realidad detrás de esa mención solo existe oscuridad y destrucción y degradación del ser humano, nos ven por todas partes, por donde se lo miremos. La situación actual parece que en vez de entrar en nivel de reflexión y entender que la responsabilidad de todos está por la gran casa, y hablando concretamente de la Amazonía, hay situaciones que se están polarizando, y es que por un lado están los que diríamos los desarrollistas y por otro lado están los ambientalistas, y eso no le hace nada bien a la sociedad y ni le hace nada bien al diálogo ni a la convivencia, porque ya se está entrando incluso a niveles de establecer rencillas y que la gente mire, por ejemplo, a los indígenas como los grandes vividores del bosque, que miren a los ambientalistas como los grandes oportunistas para llenarse de dinero, y resulta que los que han depredado por años, los que quieren seguir extrayendo de manera irresponsable los recursos, son los buenos de la película, y eso es peligroso. Aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo, Rubén, los que tenemos una mirada sincera de las cosas, y también la población tiene que hacer un esfuerzo por informarse para evitar dejarse llevar por opiniones de terceros interesados, falaces,
para darnos cuenta. O sea, no necesitamos en realidad mucha experticia para ver, por ejemplo, localmente, en Iquitos, la situación social es mejor que hace 10 años, la seguridad pública es mejor que hace 10 años, la situación de las familias es mejor que hace 10 años, la violencia familiar se ha reducido. O sea, no hay tal progreso, digamos, ni social, ni económica, ni ambientalmente. O sea, todo está en un proceso acelerado de destrucción. Entonces, eso es lo que hay que mirar, y a todos estos personajes del momento, ¿no? Hacerles ver o hacerles entender que no nos engañan, ¿no? Que pueden decir muchas cosas, pero sus palabras son vacías, no se condicen con la realidad. Y más bien lo que debemos asumir nosotros es la vigilancia adecuada, porque vemos que el Estado tiene muchas funciones que no sirven en la realidad, o son las autoridades que no cumplen. Si hiciéramos que nuestros alcaldes, que nuestro gobernador, o que los ministerios respectivos, o que la Contraloría, o que la Fiscalía, o el Poder Judicial cumpla lo que tiene que cumplir, ahí sí realmente estaremos mejor, Rubén. Yo pienso que más allá de esas palabras, más bien es tratar de convocar a la gente más honesta, que es la mayoría de peruanos, para que trabajemos para hacer que nuestro Estado funcione y no sea un Estado cascarón como es hasta ahora. Y eso es el temor, porque resulta que hay una evidente demostración que muchos niveles de gobierno están del lado de estos grupos que parece que el poder económico prima más que el interés que como autoridades y responsables que como autoridades tienen de preservar y cuidar nuestros recursos, y lo que hacen es jugar a favor de estos grupos, y por eso que de manera tan común se escucha a funcionarios del sector forestal, del sector ambiental, en las mismas autoridades regionales, municipales, hablar y decir las cosas desde el lado de estos grupos que están atentando contra el medio ambiente. Mira, lo que acá existe, Rubén, es el desarrollo sostenible de los bolsillos de malas autoridades. Y entonces, mira, ahorita no estamos mal porque falta plata, Rubén. No estamos mal porque estamos en un desierto, ¿no? Que no hay nada. Al contrario, somos uno de los lugares más ricos del mundo en diversidad biológica. Somos uno de los lugares más ricos en culturas, en lenguas, en conocimientos extraordinarios. El conocimiento ancestral es un conocimiento fundamental. O sea, mucha gente es amazónica, laboriosa, mucha gente trabaja desde las 4 de la mañana para dar de comer a su familia. Eso sucede día a día. Lo que está mal son estas autoridades que terminan prácticamente decorando las instituciones públicas y mal manejando los grandes recursos que hay en el Estado. Mira, 2019, según la Contraloría, Rubén, se ha robado, o se ha perdido, no sé cómo decirlo, alrededor de 500 millones de soles. O sea, no somos ni pobres, lo que somos es mal gobernados, Rubén, y esa es la causa de cierto deterioro social en que está la región. Profesor José Manuyama, usted es docente, y la parte final de este diálogo pediría que entremos a ese nivel de reflexión. Creo que ya los grandes árbol torcido no se endereza, decían nuestros abuelos y nuestros padres. Habrá que establecer que este país pueda de una vez por todas entender que los cambios tienen que empezar desde la educación, que tienen que empezar con nuestros niños, niñas, que podamos tener una currícula amazónica, una currícula que responda a la realidad de cada una de las regiones del país, porque sólo así podrán darle valor, entender, conocer y saber de las potencialidades sin depredar, sin agredir, sin afectar
de nuestros recursos. Eso me parece que es algo importante y pudiera ser la revolución que necesita el país en ese sentido. Una educación ambientalista, una educación en pro de la Amazonía, una educación que impulse desarrollo o la mirada de un desarrollo sostenible. Necesitamos dos componentes fundamentales que deben insertarse en educación, Rubén. Uno es la amazonización de la Amazonía. O sea, Amazonía es una bendición para el Perú y el mundo. Y entonces tenemos que revalorar todo aquello que nuestro territorio particular nos ha dado ancestralmente. Basta ya de ese racismo, de despreciar aquello que es muy valioso. O sea, aquí nos han hecho despreciar lo propio, lo nuestro, lo nativo, lo indígena, el conocimiento. Eso tiene que ser descartado para empezar a revalorar, porque no solamente es un asunto espiritual, que no es poco hablar de lo espiritual, sino también económico, porque nuestros peces, nuestros árboles, el clima que genera, todo el agua que genera a nivel ya de gran ecosistema amazónico, no es cualquier cosa. Y entonces la Amazonía no solo nos da identidad, sino también nos da recursos económicos para estar todos felices, con recursos en el bolsillo también, Rubén, sin destruir. Y por otro lado necesitamos también una visión que proteja lo que tenemos. Nuestros ríos no pueden ser water de las ciudades, habiendo tecnologías y recursos para eso, ¿no? Entonces esas dos cosas las escuelas deberían poner como objetivo fundamental, y yo creo que eso sí eso traería resultados a la larga, ¿no? Sí. Yo creo que este momento complicado que vivimos se va a convertir cada vez más en un futuro esperanzador, Rubén. Profesor José Manoyama, como siempre es un gusto conversar con usted. Gracias por haber estado en conexión con nosotros en Amazonía 21. Un abrazo y que tenga buen fin de semana. Muchas gracias, Rubén. Que le vaya bien, señor. Son las 12:34. Amazonía 21 a través de La Voz de la Selva. 50 años siendo tu voz.